Adela Sánchez Avelino. ¿Cómo estás, Adela? Bienvenida. Buenas, Guille querido, acá estamos con un programa que se las trae muy contentos y felices. Tenemos a Marinés Caballero, narradora oral, escritora, una genia, y a Francisla Marós, colega mío, es decir, abogada, escritora, y estamos con una novela de ella preciosa que se llama Como si todo latiera de tiempo. Así que se viene todo esto, Guille. Vamos a mostrarla. Hola, ¿qué tal? Yo también. Hacemos También, las dos. mirá, en el estudio de María Inés Caballero. ¿Cómo estás, María Inés? Bien, Bienvenida, bienvenida. muy bien, Guille, muy bien. Muy bien. Me Acá parece que fue ayer, hace una semana, que nos vimos sí, presencial y sí, justamente a la autora, a Francisla Marós, también, después de haber leído su novela, gracias a Adela, que me la acercó en el verano. Y hoy la vamos a estar analizando y mañana después contaremos que en el Café Literario va a haber este encuentro especial con la autora. aprovechando su visita, ¿no? Porque la neuquina nos visitó, nos está visitando, pero nos visitó, vino, nos regaló su presencia el martes en la presentación, en Daín, contamos con ella, lo mismo que con tu presencia. Valoramos muchísimo estos desplazamientos, estos esfuerzos para compartir lo que para nosotros era un momento de felicidad, de alegría, soñado, pero que si no es así, con todos los que participamos, en realidad es menor, ¿no? Entonces el estar con ustedes, no sé, vernos ahí en multitud delante de la gente que vino a acompañarnos fue precioso. Bienvenida, bienvenida Francisla, ¿cómo estás? Bienvenida al Café Literario ¿Cómo en la están? radio. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. La verdad que encantada y me encanta venir a visitarlos. Si por mí fuera, mirá, me quedo con ustedes por acá. Bueno, una neuquina que sabés que Guillermo le dice la ciudad de la furia, Buenos Aires, ¿no? Entonces dice, voy a la ciudad de la furia. Entonces, bueno, alguien quiere a la ciudad de la furia, por lo menos de a ratito la querés. Así es, Es qué lindo, bueno. es lindo. El sur es muy lindo también, pero de vez en cuando un poco de furia viene bien. Claro. Francisla, la novela que estás presentando, Como si todo latiera a destiempo, vemos que comenzando por la tapa, es una tapa en escala de grises, la mostramos para la imagen, después vamos a estar compartiendo las imágenes a la gente que nos está escuchando. Sí. Hay una silueta de una mujer que es una de las protagonista. Bueno, yo era el análisis. Yo quiero saber, me gusta mucho la cuestión estética. ¿Vos elegiste la tapa, te la sugirieron? ¿Cómo nació esta primera impresión que uno tiene de la novela? La verdad es que fue todo un desafío elegir la portada de la novela. Desde la editorial, incluso como yo también soy fotógrafa, estaba como esta intención de que la imagen fuera una imagen mía. Y la verdad es que en ese momento me resultó como todo un desafío, ¿no? Algo en mí me impidió estar ocupando los dos roles. Así que es una imagen que es de un fotógrafo de acá de Buenos Aires, Matías Llobet, que bien podría haber sido una imagen mía porque dialoga muy bien con la estética que yo trabajo, que es el blanco y negro. Y además también esa impronta tiene que ver con un poco con la protagonista de la novela, ¿no? Que es fotógrafa, que tiene también el vicio ahí de la misma modelo de portada. Así que nada, nos parecía sumamente interesante usar una fotografía para que pudiera, si bien no pudo ser mía, pero sí para que pudiera dialogar incluso con la historia que se narra en la novela. Sí, así es, igual que el interior, ¿no? Porque no solamente hay una tapa
que habla o que dialoga con el texto, sino que es precioso. Bueno, por supuesto, solo a los efectos de mirar un poquito. A ver, quiero que se vea también, pero por ahí me tengo que alejar. Pero Ahí lo vemos. Sí. ahí se ve un poco. La verdad que la fotografía es preciosa, lo mismo que al final, cuando está también mostrado la otra gran parte de esta historia, ¿no? Porque acá se juegan varias vidas, varias personas que entran en juego en toda la novela y están consideradas, retratadas, como para también sumar. Así que, y además 50 capítulos. ¿Mm? No es poca cosa. Hay para entretenerse un rato ahí. Pero bueno, sí es cierto esto, ¿no? Digo, de que más allá de que la novela está catalogada en algún punto como una novela romántica, a mí siempre me gusta decir que atraviesa un montón de otras cuestiones, ¿no? A mí me gusta pensarla como una buena excusa para revisar los vínculos, y bueno, y obviamente sí, dentro de eso aparece el amor, pero hay muchas otras cosas en las que detenerse. Y eso habilita el diálogo, ¿no? Siempre es como interesante en ese punto porque recibo devoluciones en ese sentido, o sea, es como que habilita el diálogo con muchas cuestiones de la vida propia, y eso Sí. es interesante. Sí, decir que queda, digamos, yo que la leí y que la recorro para hacer esto de narrar algunas partes, fragmentos, lo que puedo decir es que se queda corta si la tildamos de novela romántica, porque en realidad aborda temas fundantes en la vida de cualquier persona, ¿no? Así como habla sobre el duelo, sobre las pérdidas, habla sobre esto de los lugares en el mundo, de si estoy o no estoy, si me identifico con los espacios donde me toca vivir, si la vida que tengo es la que elijo o no. O sea, y en cada uno de los personajes hay también este tipo de dudas, de preguntas en los personajes. Si el personaje, no solo en el principal, también en los demás, si lo que hace es lo que eligió o es lo que eligieron por él o por ella, ¿no? Si sigue los mandatos familiares o no, todas estas cuestiones que son tan de fibra íntima de cualquiera de nosotros, entran a jugarse y a hacer esa masa, ¿no? Digo yo, no sé, la escritora que... Yo, las historias que en este análisis, María Inés, ya encontraste ahí la vía de ese análisis, porque ella es así, analítica, y va directamente. Yo quiero ir a una pregunta, pero desde lo que sería el génesis de esta novela. ¿Cuánto tardaste en escribirla? ¿Cuánto te llevó? La verdad es que esta novela, o sea, bueno, los tiempos puntualmente de esta novela no fueron tan largos, creo, pero digamos, al momento de volcar la historia, ¿no? Habrán sido 7 meses, 8 meses, aunque debo decir que, bueno, fue también gran parte hecha en la época de la pandemia, con lo cual eso habilitaba otros tiempos, ¿no? Porque, bueno, porque estábamos ahí un poco encerrados, pero bueno, después también cada texto tiene un trabajo de corrección que es tal vez incluso más extenso a veces, para poder darla por terminada. Así que yo podría arriesgar que habrá sido un año y 3 meses o así, más o menos, hasta que el texto estuvo en condiciones, ¿no? O sea, uno podría seguir corrigiendo eternamente, en algún momento hay que soltarlo. Pero sí, es una novela de las otras que tengo escritas que tal vez no me llevó
tanto tiempo en escribir. Una pregunta interesante sería, ¿por qué crees, además de la pandemia que cruzó el tiempo de la escritura, por qué crees que te resultó fácil? ¿Qué condiciones estaban dadas para que fluyera esta novela? Ay, qué difícil. Igualmente, mira, ahora charlando con ustedes, debo decir que la intención de la novela había nacido mucho antes, después de volver, porque como comentaba antes, yo también saco fotos, con lo cual la cámara siempre me habilita a estar en lugares que de otra forma no tendría posibilidad tal vez de visitar, ¿no? Entonces apareció después de visitar un gimnasio de boxeo, aparecieron estas primeras líneas que quedaron guardadas, no, ahí no sabría decirte, no sabría hablar de tiempo, en un cuaderno, como una pequeña idea, ¿no? Una imagen. Claro. Y después en algún momento, en estas cosas que no sé qué tanto podemos definir o decidir, ¿no? Es como que retomé ese hilo y bueno, empezó como a nacer. Cierto es que en ese fluir, digamos, de esta novela, tiene que ver también con que, bueno, como es algo que yo hago, lo de la fotografía, me resultó familiar en ese sentido. Claro. Entonces, bueno, hay bastante de experiencia propia volcada ahí, ¿no? Digo, o sea, es una ficción completamente, pero hay mucho de esa experiencia que tiene uno al momento de ir a retratar o de lo que uno alcanza a absorber de los espacios que le toca habitar desde ese lugar de testigo, ¿no? Desde atrás de la cámara, que por ahí hicieron que la historia fluyera. Bien, muy bien. Era una curiosidad esa. Claro, esto ahí estaba escuchando atentamente y es muy interesante escuchar. Yo creo que le escuché a Francisla en algún momento. Ahora me di cuenta que en la presentación me olvidé de decir que es fotógrafa. Eso es interesante porque hay un montón de temas que, claro, a ella por ahí es un mundo más cercano el de la fotografía y en cambio tuvo que investigar el del boxeo, obvio, Claro. ¿no? El del boxeo, que es un mundo que les ha interesado a muchos escritores. No es menor, ¿no? Porque esto de luchar con otro, de luchar contra otro, tiene, ¿no? Como su tema como para analizar, como tantas otras. Ahora me viene el boxeo porque estamos hablando de esto. Y los personajes los vemos claramente. Me acuerdo que esa fue la primera impronta que tuve de la novela. Que uno se va dejando llevar y que los personajes están bien delineados y obviamente a medida que avanza la novela los va conociendo mejor y van sumando en profundidad, pero que digamos que hay donde rascar para ir abajo. Sí. Me acuerdo que me encantó, que dicho sea de paso, nos conocimos con Francisla ya creo que hace un par de años, porque no fue en la última FED, fue en alguna FED anterior. Nos presentaron Martín Sancia Caguamichi, gran amigo de Marcelo Rubio, y su entonces novia, ahora no sé si es novia, no importa, porque igual es una gran amiga de todos nosotros, de Milene. Y ahí la conocí, bueno, ya quedamos enganchadas. También es muy lindo, Francisla, son muy lindos los paisajes y que transcurra allá, también para mí le suma mucho, ¿no? En el sur, otras cosas, otros paisajes, un gimnasio de allá, es muy interesante. Y Marinés, vos elegiste unos capítulos, me contaste más temprano, Sí. son como al principio y al final, ¿no? Sí, en un punto había elegido, un poco lo consensuamos con Francisla porque me interesaba que ella también acordara o le gustara que tomara esto y no otros. Tenía varios que me gustaban porque había
estallido de escena, o sea, o porque había, digamos, una muestra así del escenario, en el escenario donde se juegan estos personajes, o porque había mucho perfil de personaje donde se veía el personaje decidiendo determinadas cosas. Digamos, yo lo había elegido en función de eso, de lo que me gustaba contar. Pero después acordamos, y entre lo que ella me propuso y lo que yo también había pensado, hubo coincidencias y ahí, bueno, ahora van a ser, es como un hilo todo junto, pero con puentes. Con puente, interesante. Porque un capítulo que tomé es del principio y el otro es como, digamos, de la mitad del relato de toda la novela, pero que se entrelazan como collar, así que me parece que va a estar bien. No, sí, va a estar bien. Interesantísimo. No, es muy interesante la novela de Francila, no lo digo porque ella esté acá. A mí me interesa toda la gente que escribe novelas, igual yo estoy terminando la primera mía. Me ha costado horrores hacerlo y ahora me ha surgido como un nuevo interés en la gente que escribe novelas, porque me parece como un acto milagroso. Y algo de eso debe haber. ¿Cómo vas engarzando, no? O pensando, en el caso mío, yo estoy escribiendo sobre algo que conozco bien, porque es un caso mío y una amistad mía, o sea, es como la típica basada en hechos reales, aunque en realidad era basada en hechos reales, vamos a decir, en el pasado, porque uno después, claro, va tomando tanto otro cariz que ya no es ni el caso jurídico, ni la amistad que tengo con el personaje, nada. Ni yo soy yo, ni él es él, porque va tomando. Pero eso es una cosa maravillosa que se da en la novela y cómo los personajes van como mutando. Miren, estuve fascinada estos días, justo de casualidad, la verdad, porque tenía otras cosas arriba del escritorio y las salteé. Agarré esta novela de Bernard Schlink, que se llama Olga, es el escritor de El Lector, que ya leímos en el café, una novela preciosa. Bernard Schlink es un juez que ya debe estar retirado, un juez del alto tribunal alemán, y muchas veces sus temas tienen que ver con lo jurídico, y no siempre. Pero después un estudioso de la historia alemana, y es increíble cómo va enlazando. En ese Lector, que llegó a película y recibió Oscars y todo, están nada menos que la protagonista de Titanic, Kate Winslet, y ahora no me acuerdo quién es el actor, se me acaba de escapar, pero es una mujer que hace como la educación sentimental de un muchacho más joven y, digamos, y él le lee a ella. Tienen como una relación amorosa bien rara en la época, ¿no?, de la guerra, hasta que estalla la guerra y todo se hace trizas. Obviamente estamos en la Segunda Guerra Mundial, pero un poco todo lo que le va leyendo él y qué impresión causa esto en ella y qué pasa después con estos dos personajes, ella y él. Bueno, acá, en esta Olga, también Olga es uno de los personajes, pero Olga está contada en tercera persona, hay otra parte donde aparece otro personaje que sigue con la narración, cuando Olga ya no está, y después sobre el final, Flink vuelve sobre las cartas que dejó Olga, que encuentra este segundo personaje que les digo en el medio, ¿no? Y ahí se ven estos hilos de lazos, como decimos, Marinés. Sí, exactamente. O como los hilos que va tejiendo Francila entre este boxeador, que no tiene nada que ver con la protagonista, que son dos personas completamente distintas, y lo que se va sabiendo. Claro. Los padres de él, de los padres de ella y de las historias personales. Sí, y aún en los personajes secundarios, ¿no? Hay pequeños datos, pequeñas pinturitas que te dejan ver el tipo de personas que son, qué cosas los atraen, los mueven. Digo que esa dosificación, porque una novela es largura, extensión. Claro, su universo entero. Pero
pero también eso hace que uno diga, bueno, si es tan largo, si tengo tanto espacio, tantas hojas para poder llenar, puedo distraerme y puedo hacer que los personajes se extiendan en lo que hacen y en cómo son, pero no, por ejemplo, en los personajes secundarios, en los que acompañan a Camila, o también a la madre, bueno, en fin. Está la madre, ¿no? Que es interesante, ¿o me equivoco, Marinés? Sí, totalmente. De memoria. No, totalmente. La madre tiene un personaje que atraviesa justamente algo, una situación límite, digamos, dolorosa, y ahí también esto de cómo se recompone una situación, una vida o no. O no, claro. O no, lo mismo que el padre del boxeador, que también tiene un móvil que hace que su hijo boxeador, y acá aparece el boxeo, ¿no? Cubra sus expectativas, y entonces es como toda esa fuerza, ¿no? Como ese hombre que ha educado a ese hijo y lo ha instruido para que salga adelante, sienta en algún momento que se le está desdibujando la meta por alguna cosa que no consideró que le iba a pasar a su hijo, ¿no? Claro. O sea, son, digamos, todos hilos, ¿no? Que uno cuando lo va leyendo lo va disfrutando por esto, ¿no? Nada demasiado extraño de lo que el acontecer de la vida es en un punto. Queremos ir por un camino, ¿no? O tenemos pensado que las cosas son de una manera y la vida está siempre como sorprendiéndonos y como sometiéndonos en un devenir distinto, ¿no? Sí, no la dejamos hablar a Francis. No, ya le vamos a preguntar si piensa que es así, No, estoy, con la carita. yo estoy encantada No, escuchándola. ¿vos qué pensás? Mira, uno, por ejemplo, mira, justo esta pregunta es buenísima, me parece. Esto del derrotero, ¿no? Que por ahí uno, como en la vida, los personajes, por ahí en un momento parece que quieren seguir o tienen una vida que piensan que va a ser de determinada manera, ¿no? Y después no. Sí, y me parece que se suma a esta cosa de un poco más contemporánea, ¿no? Donde uno pretende tener todavía más control sobre situaciones que suelen ser inmanejables, ¿no? De hecho, a mí cuando o sea, también me gusta pensar a la novela como que trata un poco la libertad, ¿no? Y esto de que hasta las libertades más logradas en realidad son la sumatoria de un montón de condicionantes, sea por anuencia o por oposición, ¿no? Siempre vamos como construyéndonos en función de estos deseos de los demás o lo que el otro pudo o no pudo hacer. Pero bueno, sin embargo van apareciendo cuestiones y eso significa tener que tomar decisiones. Y me parece que en esta época incluso esta idea del amor es complejo, ¿no? Porque suele leerse el amor como una traba, como un ancla, como una imposibilidad de lograr aquello que en algún momento uno puede llegar a plantearse como objetivo de vida. Entonces, me parece que la protagonista lo que le pasa es como eso. Un poco la vida la somete a ese interrogante. ¿Qué va a hacer frente a esta situación, ¿no? Cuando ella pretendía tenerlo todo como muy claro. Y también la cuestión del amor en el tiempo, porque hay una cuestión también de clase o de pronto de discriminar a ciertas personas en algún momento determinado, y después la vida como que de pronto te encuentra o con una madurez o con una abertura o con algo diferente, y las cosas se ven de otra manera. Yo me vi muy reflejado en la cuestión social, ¿no? Cómo esto sucede a nuestro alrededor, y lo plasmás de una manera muy, muy clara, ¿no? Yo lo noté así, de una manera muy, muy, muy directa, y esta cuestión a veces, ¿no? De quién tiene el poder, ¿no? A veces en una situación determinada, relación o demás. ¿Cómo planteaste eso, Francisla? ¿Desde qué lugar? ¿Lo viviste? ¿Lo sentiste? No, un poco
digo, cuando uno está, digamos, o tiene la oportunidad a veces de habitar o de estar presente en ciertos lugares, hay mucho de esto del prejuicio que solemos tener que un poco se evapora, ¿no? Digo, a veces tenemos como esta cosa de leer situaciones como de pobreza o de falta de objetivos o de necesidad de realización personal, y a veces cuando uno tiene la oportunidad de meterse en esos mundos, descubre que no es tan así y se sorprende. Digo, así como pude estar en el ambiente del boxeo, a veces me ha tocado estar en el circo, o digo, entonces eso en algún punto va ampliando la mirada. Y nada, también es como una invitación a decir, o sea, a parar y poder prestar atención a muchas cuestiones que se nos escapan, ¿sí? Por este prejuicio que en general, por más que pretendamos que no, pero suele estar así como muy instaurado, ¿no? Entonces algunos nos movemos por algunos lados, otros por el otro, y en esa incomprensión de esos mundos, nada, se abre la brecha, pero en definitiva estamos todos más cerca y más ligados de lo que creemos. Sí, claro. Sí, la verdad que sí, es muy interesante. Y también hay una unión, ahora estaba pensando mientras la oía hablar a Francisla, entre la fotografía y la literatura, ¿no? Porque muchas veces uno escribe, vieron el ejercicio de observación de los escritores, ¿no? Sí. Vamos observando por ahí, mismo cuando estamos aprendiendo a escribir, ¿qué nos dicen los profesores? Andá y observá. Andá y observá una plaza, andá y observá un gimnasio, andá y observá, no sé, en una confitería. Bueno, yo pienso que el ojo que le hace ver detrás de la lente a Francisla y apretar el gatillo de la cámara cuando eso llega, es el ojo también de estas imágenes, de esto que va siendo plasmado acá en la novela, me parece a mí, que es muy interesante también. Para mí, en lo personal, la cámara de fotos y la fotografía fueron el paso intermedio. Digo, estaba en mí esta intención de escribir desde hacía muchísimo, pero no encontraba la forma de bajar tal vez las ideas, de poner las cosas en palabras, no sé, bueno, esta complejidad de la que hablábamos, o sea, claro, que ahí se planteó, ¿no? De poder hilvanar y demás. Entonces la cámara de fotos en algún punto fue la posibilidad de resumir en imagen. A mí me gusta hacer fotografía callejera, entonces esto de ir logrando estos recortes, ¿no? Y tampoco nos olvidemos de que fotografía, digamos, si vamos a la etimología de la palabra, es escribir con luz. Entonces hay algo de eso también ahí en el captar la imagen, que se puede linkear bastante con el tema de la escritura. Para mí, una cosa va de la mano de la otra. No sé si podría haber escrito yo si no hubiera estado conectada con el mundo de la fotografía. Y en todo lo artístico, ¿no? Digo, porque también subyace en todo lo artístico esta idea de contar. Digo, a veces lo que se va modificando es el vehículo que uno utiliza para llegar al otro, para conectar con el otro. Pero en definitiva, en el fondo, siempre creo que tanto en la actuación, que son los ambientes que yo con los que he estado vinculada, ¿no? La danza, el teatro, la fotografía, es como que fue un devenir, ¿no? Como que una cosa fue llevando a la otra, y tal vez la de escribir, yo aún hoy, cuando digamos que por ahí he logrado bajarlo o plasmarlo en textos, es tal vez la más compleja de todas. Poder bajar en palabras emociones o poder darle forma a una historia, ¿no? Claro. Sí. Claro, no, y muy interesante, Francis. Yo creo que te hace de mediadora la cámara en un punto, no es menor, es como una asistente de lujo, porque también permite. Eso, y además permite
claro, permite tomar distancia, ¿no? Y es esto, uno está en los espacios, ocupa ciertos espacios, pero siempre de una distancia, y es interesante hacerlo desde esta cosa de deshacerse completamente de los prejuicios, de todo el bagaje que uno trae, quiera o no, ahí como establecido como una suerte de mapa mental. Entonces, en la medida, la cámara es en ese punto, es súper valiosa porque permite tomar distancia y observar y elegir. Y nada, le da a uno un lugar interesante desde donde ver la realidad. Sí, sí. No, es muy interesante. Justo hablando de cámara y de foto, el otro día fui a ver esta película que la se recontra súper recomiendo, con los cuidados del asunto, ¿no? Para el que le guste el cine oriental y para el que le guste o no le moleste que las cosas sean lentas y que, entre comillas, parezca que no pasa nada, porque pasar pasa, les recomiendo justo Días Perfectos, de esta película, una película que tiene lugar en Tokio, una película japonesa que está en el cine, que estuvo nominada ganó algún que otro premio en el Festival de Cannes, creo. Bueno, y en esta se desató el perrerío. La película en cuestión, no el cine. Le mandamos un saludo a Pablo. Sabemos que está llegando Pablo. Esto ya es un clásico, Francisla, porque es cuando llega Pablo. Ladran los perros. Estaba contando, Guille. ¡Basta! Días Perfectos. Ahora le doy el saludo. Estaba contando que justo este hombre, que es bastante peculiar, ¿no? Que es un hombre que tiene un trabajo chiquitito, precisamente, que podía ser desmerecido, pero que lo toma con mucho amor y va pasando los días y días, tiene por costumbre llevar su vieja cámara y todos los días, sentado en el mismo parque, le toma fotos a un árbol con una vieja cámara de rollo y de abajo hacia arriba la toma, como el tema de la luz entre las hojas, ese juego de la luz entre las hojas, que tiene un nombre japonés eso, el poder dar con ese juego y cómo quedan el color de las hojas y el color de la luz atravesando las hojas. Hay un término japonés para eso, que ahora se me está escapando, pero súper interesante. Justo este hombre saca esas fotos. ¿Qué hace? La saca cuando se le termina, saca una por día, cuando se le termina el rollo, lo lleva para revelar, vuelve con las fotos a la casa y tira las que no logran el efecto y guarda las que logran transmitir el efecto de la luz que él estaba buscando, ¿no? Entonces, bueno, esto como lógica es hermosa. Ya les digo, para el que no piense que va a leer, que va a ver una película en la que pasan muchas cosas y todo. A este personaje le pasa de todo, lo visita la sobrina, tiene una vida X, un trabajo X, y escucha música norteamericana, o sea, muchas cosas. Es una persona bastante extraña, podríamos decir. Habla poco también, así que muchas partes de la película nada más sabemos qué siente por su sonrisa o no, pero nada, la fotografía tiene un lugar preponderante respecto de esto, y es hermosa igual en general la fotografía de la película, cabe destacar. Está muy bien hecha, hay unas vistas de Tokio que yo que quisiera conocer Japón me vuelvo loca. Súper interesante, que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Un poco que se refleja ahí, que vemos nosotros, la fotografía como de ese instante, que hay ahí esa luz, que tiene que ver con lo que dice Francisla. Y después con respecto a la fotografía, que tiene que ver, perdón Guille, me te interrumpí, pero mirá, que tiene que ver un poco con los dos amantes de Francisla, estos dos personajes enamorados,
es Vidas Cruzadas, que también una película coreana, ahí es transcurre Corea del Norte, y ahí hay como un concepto de que para que vos te conozcas y te enamores de otra persona, hay como una relación que se vino forjando en muchísimas, entre comillas, instancias anteriores. Algo que se llama Inju, alguna cosa por el estilo, también un término en este caso coreano, que quiere decir que para que nos conozcamos y se dé el amor hay varias capas abajo. Claro. Que también dialoga con el universo de Francisla, por eso se me han venido ahora a la mente. Sí, estamos hablando con Francisla Marós en el Café Literario Adela. Y Francisla, ¿qué lugar ocupa la fotografía o en qué orden te ponemos? Porque sabemos que sos abogada, escritora y fotógrafa, ¿no? ¿Qué nació primero o en este presente de tu vida? Si todo confluye en el mismo instante o cómo funciona todo. Qué difícil. Y la verdad es que hoy estoy bastante más dedicada a la escritura. Lo que sí hay es como lo que no se apaga, digamos, es esta posibilidad de ver como de una forma más detenida, ¿no? Con mucha más precisión, tal vez, de cuestiones que por ahí al resto le pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, ese es el entrenamiento que tal vez tengo gracias a la fotografía y que me gusta pensar, o existe en mí tal vez la pretensión de poder llevarlo a los libros. Eh, pero, pero lo audiovisual para mí ocupa un lugar importante. Claro. La fotografía sigue siendo un vicio, ¿no? Te tengo, esta cosa de poder capturar momentos, para mí es súper significativa y ya te digo, y creo que lo tiñe todo. Pero en el día a día, hoy, estoy como abocada a la escritura. Yo quería preguntarte si yo ya sé por la lectura de la novela que la protagonista gana un premio a partir de las fotos que toma en una cárcel. ¿Eso le pasó a la autora o no? No, ojalá. Me parecía súper interesante, ¿no? No, hubiera sido lindo, sí. La verdad es que soy bastante reacia a participar en concursos, cosa con la que hay que amigarse. Sí. Pero bueno, sí, lo tengo que aplicar en la literatura también. Exactamente. Pero sí, es un camino. Pasa que, bueno, habrán visto que esto no es apto a ansiosos, ¿no? Digo, los concursos, Exacto. bueno, y mismo No. publicar y todo, es como que todo es una cuestión de mucho tiempo. Sí. Y en ese sentido, bueno, ahí como si todo la tira de tiempo me ganó un poco la ansiedad. Pero bueno, no hubo tal concurso. Digo, si bien la novela se puede relacionar con muchos aspectos de mi vida, en la medida de que sí nací en el sur y me he dedicado a la fotografía, el resto es como todo ficción, ¿no? Claro. Sí hay muchos lugares o cuestiones que me resultaron como muy naturales, pero es ficción. Y el lugar donde se encuentra o vuelve a ir con el muchachito que iban en la adolescencia y que después vuelve, cuando ella vuelve al pueblo, ese espacio, ese lugar que caminan y van hacia ese lugar y ahí como que vuelven a reeditar el momento de la adolescencia. Ese lugar, ¿qué lugar es? ¿Es un lugar puntual de tu Patagonia? No, en realidad la novela, digo, ese espacio no es un espacio que yo conozca puntualmente, pero sí es un espacio posible dentro de la Patagonia. Claro.
donde están, sí, hay como mucha zona de bardas, y en ese Exacto. sentido un poco se van ahí como mezclando, porque la intención o la inspiración, digamos, en cuanto a la geografía de la novela, está más bien dada por el interior neuquino, como por el norte neuquino, que es un espacio de precordillera, es la cordillera del Claro, viento, y es un poco distinto a la cordillera o a la Patagonia a la que uno, digamos, suele visualizar cuando se habla del sur, ¿no? O sea, creo que en la novela está en algún momento, o sea, no araucarias, ni montañas, ni araucarias, ni pinos, porque es un espacio mucho más amplio. Y es esa inmensidad patagónica de esa geografía la que un poco avasalla a la protagonista, ¿no? Esa claro, inmensidad a ella le resulta un espacio asfixiante. Ella claro, siente que tiene que huir de ahí. claro. Entonces también la idea era trabajar un poco esta contradicción, ¿no? Sí, claro, Estos espacios que a veces también cuando somos más jóvenes no podemos ver, ¿no? Que no nos damos, que queremos estar estar habitando lugares donde hay más gente, donde hay más posibilidades, claro. y en la medida que uno va creciendo un poco logra apreciar mejor esos lugares más amplios o esa belleza que antes se Claro, nos escapa. claro, yo como conozco Neuquén y por familiares lo visité, he pasado más bien veranos, esa aridez, ese terreno que que cuesta regar, esos jardines que si no les pones la mano del hombre regando, esas zonas así. Bueno, al hacer tu descripción, yo dije, bueno, el de la barda, todo esto lo conozco, o sea, me instaló por el hecho de conocer algunas localidades de ahí, de Neuquén, ¿no? Entonces, digamos, no lo confundía con otros lugares de la Patagonia y pensé, por ahí es un lugar puntual al que te referís, ¿no? No, ahí como que fue pura ficción el lugar ese donde vuelven a encontrarse, Muy pero bien. estoy segura de que existe, ¿eh? Sí, Tendríamos que buscarlo bien. Sí, Está. esta cosa del viento, ¿no? Que me parecía interesante también jugar con esta idea del viento y las raíces, o sea, esta cosa de este juego de la protagonista que todo el tiempo se debate, ¿no? Con este viento patagónico, qué va a primar más? Las eso, raíces o el viento que todo lo arrastra y arrasa con todo a su paso. Entonces, me parecía interesante también la idea de trabajar eso, porque en este personaje que migra, qué lugar juega el espacio propio, ¿no? El pueblo en este caso, sí, eh, donde ella no se niega un poco, pero al final de cuentas estamos siempre, eso que andamos buscando en general está más cerca del cordón umbilical de lo que nos gustaría pensar, ¿no? O sea, entonces me parecía interesante también un poco que eso estuviera presente en la novela. muy contenta. Francila, el título, eh, como si todo latiera a destiempo, es un título tal vez extenso, pero que nos da como, nos invita, nos da curiosidad, nos invita. Y a mí lo que me da curiosidad si este fue el primer título para tu novela o hubo otros detrás, si se puede contar. No hubo, no hubo otro, sí un nombre de archivo al principio, que no era más Ajá. que eso, el nombre del archivo en el que iba escribiendo o avanzando, y el nombre de la novela surgió porque surge del texto mismo. Claro, Entonces me pareció interesante y bueno, y con la ayuda de Martín Sancia, nada, me ayudó a decidirme por ese. Y si bien es largo y es un título poco común, me pareció interesante y a la gente le ha parecido bastante interesante también. Ha sido como un buen... Y además es algo que les va pasando como a los protagonistas todo el tiempo, ¿no? sí, Como esta exacto. cosa de que
hay algo algo que sobre lo que no pueden gobernar y les trastorna un poco la existencia. Claro. ¿Vale? Le contamos a la gente que mañana, que vamos a estar en el Café Literario Adela acá en Buenos Aires, por Zoom, para los que quieran escribir, pueden inscribirse a Adela Sánchez Avelino, con B corta y una sola L, @gmail.com, o escribirle a Guille para que lo subamos. Vamos a estar entre las 18 y las 20, aunque el Zoom va a arrancar 18:30. Vamos a tener un encuentro doble, va a haber un encuentro presencial acá sobre la calle Callao y entre Quintana y Guido, y un encuentro virtual por Zoom con Francisla. Y como la gente del café se supone que no va a leer la novela de Francisla, muchos de ellos ya la han leído, y además la idea de Marinés, que va a narrar 2 capítulos de la novela, no es que ya vengan con los capítulos aprendidos, porque está bueno que escuchen la narración de base. Entonces, yo di varias vueltas, porque exactamente justo me trajiste a la mente con eso que le preguntaste, el título, y Francisla habló del lugar en el mundo y dónde está, y si nos vamos acá nos quedamos allá, cosa que la protagonista está a veces entre Buenos Aires y Madrid, o entre España y Argentina, bla, bla. Bueno, también tiene que ver con las mudanzas y las migraciones y todo, y tiene que ver obviamente profundamente con el amor. Después de dar varias vueltas sobre qué texto íbamos a maridar para los que quisieran leer algo, me decanté, sin darle tiempo a las demás a decir nada, ni a Francila, ni a María Inés, de puro apurada nomás yo, me di con 2 textos de Clarice Lispector, que podrían haber sido otros, les comento, que los elegí de una manera bastante caprichosa, pero fueron 2 de los que me vinieron a la mente pensando en el universo de Francisla. Uno de ellos es Mejor que arder, ¿no? Un cuento muy breve de Clarice Lispector, donde una mujer que es monja termina tomando otro camino porque es mejor eso que arder en el infierno, por ejemplo, pregunta. O una mujer que lleva una vida bien a lo Lispector, ¿no? Un universo que le gusta relatar a Lispector, cómodo, tranquilo y todo esto, y que siente como el ramalazo del amor ante otra situación de la vida. Este otro se llama Amor. Es un cuento de Clarice Lispector sobre el que se han hecho miles de cortometrajes, porque los brasileños lo aman a ese texto. Y vieron que si bien Clarice nació en Ucrania y se crió en Brasil y obviamente fue ciudadana brasileña, los brasileños la reclaman como propia, Clarice. Sí, claro. Con lo cual, ellos tienen cualquier cantidad de cortometrajes que no saben, yo tratando de dar con uno que por ahí fuera más significativo, me vi como 5.000, al final no me gustó mucho ninguno, así que lo dejé ahí, pero había muchos de estos y siempre también las disyuntivas frente a la vida, sí, o lo que no vemos, claro, o los diversos caminos, claro. ¿No? ¿Qué hago? ¿Me quedo así o hago otra cosa? ¿Vivo en Buenos Aires o en Madrid? ¿Trabajo para una revista prestigiosa? Porque en algún momento la protagonista de la novela de Francisla tiene la posibilidad de volver a Argentina, pero para hacer cosas para afuera y después volver afuera. Y está el tema de si volver o no. Que es vamos a decirles, un hilo argumental, una pregunta que es muy interesante en la novela y en la vida, porque siempre hay más de un camino. Sí, claro. Sí. Tal cual. Por eso, sí. Así que vamos a ver estas cuestiones mañana en relación a Clarice, a esta escritora que también va a estar ahí en el medio de estas cuestiones, ¿no? De estas decisiones, como dice bien Adela, Clarice Lispector a través de todos sus relatos, cuentos, pone siempre en tensión esto del deseo, a pesar de ser una escritora
del siglo XX, que ha nacido en los inicios del siglo XX, con una idea de sociedad y de mujer muy distinta de la que manejamos hoy. Sin embargo, ella, como algunas otras, se ha hecho estas preguntas fundantes, como ¿qué hago? ¿Lo que deseo o el mandato quiere que haga, ¿no? El mandato social, familiar, parental. La verdad es que son temas, así como decía Francisca, me interesan los temas que nos competen a todos, la otra vez que estábamos charlando entre las dos. La verdad que es así, ¿no? A cualquiera de nosotros este tipo de temas, el que desear, el que elegir, nos convoca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, y es interesante porque abordando estos temas hay como mucha posibilidad, digamos, de conectar, ¿no? Digo, porque en lo simple a veces tenemos como esta idea de que, digo, yo siempre digo, ¿no? Como la simpleza es algo muy complejo en realidad, y es por ahí por donde andamos todos. Entonces, me parece que es interesante poder conectar desde la emoción con esto que les va pasando a los personajes. Y ahora estoy pensando en los cuentos que nombró Adela, y hay algunos, digo, incluso hasta en esto de la rutina, ¿no? Y del sostenerse de las cosas chiquitas del día y de la vida, como para cuando, digamos, para poder tener un rumbo, ¿no? Y lo fácil que es perder el norte a veces. Entonces, me parece que ahí, ahondando en lo simple, hay como una posibilidad muy grande de tocar temas universales. Sí. Porque son los temas grandes los que hacen la literatura y los que nos hacen pensar en todo momento. Las disyuntivas, somos lo que elegimos, lo que elegimos dentro de lo que podemos elegir o no. Y bueno, creo que sí, que va por ahí. Vos habías nombrado otro cuento de Clarice hoy, Marinés, ¿no? Sí, yo te había comentado, y es un cuento que también está dentro de los cuentos más reconocidos, que es Restos del Carnaval, y en este caso se emparenta también con el de otra escritora brasileña que se llama Ligia Fagundes Telles, que hace también un relato también sobre, se llama Antes del baile verde, y en los dos casos es la disyuntiva ante la muerte o enfermedad del padre o de la madre en cada relato, de la niña o de la joven que quiere ir al carnaval. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando del carnaval, ¿no? Como ese momento mágico del año cargado de significación, donde en el caso de Clarice es una niña de 8 años a la que nunca, como su madre está enferma, nunca le permiten siquiera pensar en disfrazarse. Y como de pronto se ve que a alguien le da una gran ayuda y la disfraza con papeles crepé, decimos nosotros en Argentina, la maquillan y en el momento en que está preparada para salir, algo le impide de su ámbito familiar que ella pueda disfrutar de ese carnaval. Entonces, por eso digo, estas situaciones, ¿no? Y en el caso de la otra brasileña que estoy contando, Fagundes Telles, que también son bastante coetáneas, son mujeres que nacieron a principios del siglo XX, es una joven, no es una niña. La protagonista es una joven que quiere que la mucama, la que está cuidando al padre, se quede porque ella no puede perderse el carnaval. Y la mujer que la cuida, la nodriza, la empleada, la mucama, le dice que cómo hace eso, que cómo deja a su padre, que puede morir esa noche. Es muy interesante este tipo de cuestiones y tienen bastante que ver con cosas que
a todos nos pueden tocar o nos han tocado tal vez. Y sí, Muy, muy interesantes, ¿no? siempre el universo de Clarís, Súper. Marida, con el de las mujeres, estemos donde estemos ubicadas, ¿no? Y de esta otra escritora que vos nombrás, que me parece que me la has nombrado también. Sí, sí, porque la Me leo en suena. portugués y la leo. Me gusta tanto que me la banco despacito leyendo en portugués hasta que puedo desarmar, ¿no? Todo el argumento y encontrarle la significación, porque al no tener la lengua portuguesa tan manejada, pero Claro, cuesta, no, y además no es lo mismo decir dos palabras no, o hablar con la ayuda de otros que leer texto, no, es otra cosa. Exactamente, pero bueno, en ambos casos me interesaron este tipo de relatos donde se pone ahí en juego esto, ¿no? La decisión, qué decido, qué elijo. Claro. Sí, dos caminos a tomar también. Y en cualquiera de los dos bancarse las consecuencias de la decisión. Sobre todo en la segunda decisión, si decís lo dejo, pero voy, bueno, bancarse que pueda morir esa noche. Exactamente. Sí. Tengo una pregunta y ya nos quedaríamos horas hablando, pero sé que mañana va a ser un encuentro maravilloso con Francisla Maros, como si todo latiera a destiempo, y quiero que nos cuentes si hay un horizonte literario, si hay alguna novela que está por ahí en un borrador y que está pronta a salir, Francisla. Hay mucho. Hay mucho. Hay manuscritos varios, hay historias ahí esperando a ver qué pasa con ellas. Sí, y bueno, y sigo escribiendo. Pero bueno, como comentaba antes, es un caminito arduo, hay que nada, en contestar nada, como atentos y ver qué pasa, pero sí, tengo otras cosas escritas ya en formato novela, así que bueno, veremos, ojalá que pronto pueda haber algo más publicado. Por supuesto que Bueno. sí, porque ahora esperamos con ganas, ¿no, Guille? ¿No, Sí, Marinés? pero claro que sí. Y la gente que lo quiera comprar, la gente que ahora nos está viendo en estos momentos y quiera comprar tu libro, si hay alguna librería de referencia o algún dato que nos puedas dar, si se puede, la gente del interior también, porque el Café Literario Adela lo escuchan de toda la Argentina y también de algún país limítrofe, pues nos escuchan en varios lugares, pero principalmente, ¿cómo conseguimos tu libro, Francisla? Bueno, acá en Buenos Aires está en varias librerías. Después, para el que quiera, se puede contactar conmigo y ahí puedo pasarle el listado completo de los lugares donde lo pueden encontrar. Y si no, a través de la editorial, que es Editorial Olivia, ahí también lo pueden adquirir. Y bueno, y si no, el que le quede alguna duda, se contacta conmigo. Suelo andar ahí bastante en las redes. Así que... Recordanos cómo estás en las redes, Francisla, ¿cuál es tu Instagram? Y en general estoy en Instagram como francisla.maros, así que nada, me escriben por ahí y me gustan las redes, así que habito bastante ese espacio también. Perfecto. Así que aquel que quiera contactarse conmigo lo puede hacer a través de Instagram. También le decimos a la gente que los que estén en Cava mañana, yo tengo creo que algún que otro ejemplar acá que voy a llevar para el encuentro y también ahí le vamos a preguntar a Francisla dónde más hay y le recordamos a la gente que no es Francisca, que es Francisla para que la encuentren, SLA.maros, M-A-R-O-S. Así que allá vamos. Así que yo digo siempre como Francisca, pero con L, porque es como recurrente, ¿no? Es verdad. Sigo siendo yo también un error. me la paso aclarando, porque digo, si te quieren buscar, después no te van a encontrar. Igual, para eso estamos Guille, Marinés o yo, siempre quedamos para que nos contacten y los podamos asistir en cualquier cosa. Exacto. Bueno, será hasta mañana, los esperamos de 18 a 20 por el Café Literario.
Y acá, respecto de esta hermosa radio GDS llena de amigos, el principal Guille, obviamente, le dejamos un abrazo y será hasta el miércoles que viene a las 19, otra vez con el Café Literario Adela, junto a María Inés Caballero.